Llegamos a este lunes 8 de abril del 2024 después de haber pasado un fin de semana realmente impresionante en el país, increíble, eh, con hechos que no tienen precedentes y que por supuesto generan de entrada una serie de sensaciones que van desde la incertidumbre, y que esa incertidumbre además pasa por diferentes aristas que afecta a los ciudadanos de este país de diferentes maneras, eh, por todo lo sucedido a partir de la noche del pasado viernes 5 de abril. Veía las publicaciones que se hacían y la cobertura de quienes estaban ubicados en los exteriores de la Embajada de México en Ecuador durante la noche del viernes, y pues no dejaba de, como les digo, sentir una serie de emociones que iban desde la sorpresa, la indignación, la incertidumbre, por supuesto, y la preocupación de qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con nuestro país. Y de entrada, digamos, lo que pasaba era que el Estado ecuatoriano eh, cometió un exceso que seguramente, yo me imagino, es lo que ocurrirá, traerá consecuencias muy graves, lamentables para el Ecuador, y esas consecuencias no las va a pagar el señor Noboa, no las va a pagar la canciller Sommerfeld, no las va a pagar la ministra de Policía, la señora Palencia, sino que pagaremos esas consecuencias todos los ecuatorianos. Y como les decía, esos sentimientos de indignación, de incertidumbre, yo quisiera desde acá enviarles un fuerte abrazo y solidaridad, por supuesto, um, a todos los familiares, padres, hermanos de nuestros compatriotas que estarán unos probablemente de paso en México, tratando de llegar quizás a otros destinos, uno de esos los Estados Unidos, otros quizás padres, hermanos de jóvenes o de ciudadanos, no necesariamente jóvenes, sino de ciudadanos ecuatorianos, ecuatorianas, que están en México residiendo o que están en México estudiando y que ahora mismo tienen una cantidad de inquietudes y de preguntas, de dudas, de incertidumbres sobre cuál va a ser la situación de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares en México. No hay mucha certeza sobre eso. Lo único, digamos, una respuesta muy sensata por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo un llamado a sus conciudadanos para que no haya ningún tipo de rechazo ni de animadversión ni carga negativa en contra de los ciudadanos ecuatorianos por lo sucedido entre los dos gobiernos en los últimos días. Vemos que es un mensaje absolutamente sensato, como les digo, de parte del mandatario mexicano. A muchos nos causó sorpresa después de que el gobierno de Ecuador declarara persona no grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, quien estaba como jefa de misión del gobierno mexicano y del Estado mexicano en nuestro país, en Quito, ver un despliegue militar y policial que no tenía razón de ser fuera de la Embajada de México. Y creo que muy pocos nos habremos imaginado, no sé si ustedes, alguno de ustedes, lo que iba a suceder después, pero creo que en el presupuesto de pocas personas, de casi nadie, en mi caso, digamos, yo sí, déjenme decirles, peco muchas veces de inocente, de cándido, de pendejo. No me imaginé nunca lo que iban a hacer.
El día anterior, el jueves, con un par de colegas, les decía, con mi nulo, escaso conocimiento sobre materia de derecho internacional y política internacional, les decía, me parece que van por Glass, mientras leíamos el comunicado de Cancillería, y estas dos personas estas dos colegas con las que yo compartí ese comentario, al momento de leer el comunicado de Cancillería, me decían, no, ¿cómo se te ocurre? Eso sería violar las normas del derecho internacional, imposible que el gobierno del Ecuador haga eso. Y claro, ahí un poco poniendo la cabeza en frío, decía, sí tienen razón, capaz yo estoy exagerando un poco. Y no, el problema es que ahora mismo la pregunta que muchos deberíamos hacernos en este país es, bueno, ¿capaces de qué otras cosas son? Si fueron capaces de violar normas del derecho internacional, como lo hicieron la noche del pasado viernes en Ecuador. Hay un documento que lo han citado todos los especialistas en materia justamente de derecho y de derecho internacional, que dejan de lado, por cierto, un asunto sobre el cual hay que seguirnos refiriendo y que parece va a marcar los destinos de la vida de este país durante muchísimo tiempo más, y pasa en el presente. Es este documento internacional que tiene que ver con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que fue suscrito el 18 de abril de 1961 y que entró en vigor el 24 de abril de 1964, justamente el mismo mes, ¿no?, en el que ocurren todos estos acontecimientos ahora en 2024. El artículo 22 de este documento del derecho internacional habla de que los locales de la misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión, que es todo lo contrario a lo que hizo Ecuador. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Los locales de la misión, así como su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Bueno, pues lo que vimos en imágenes que circularon el viernes anterior fue una violación de todo lo que señala esta norma del artículo 22 de la Convención de Viena, suscrita en 1961 y que entró en vigencia en 1964. Los locales de la misión mexicana en Quito fueron asaltados, fueron violados, fueron allanados, y era impresionante escucharle al jefe de la misión, Roberto Canseco, decir que la policía de Ecuador entró a la Embajada de México como que si se tratara de delincuentes. Ya no hay una imagen, no sé si ustedes tienen esa imagen congelada, queridos colegas, Meli y Esteban, en donde se ve a un policía que está trepándose por el muro de la embajada. Esa es una imagen que indudablemente ha dado la vuelta al mundo y que ahora mismo a los ecuatorianos nos debería hacer sentir muchísima vergüenza. Porque a esta hora el mundo entero ha rechazado el comportamiento del gobierno del Ecuador. Es que no hay un solo país en el mundo en este momento, a esta hora, cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos,
del 8 de abril del 2024, no hay un solo país en el mundo que haya expresado su solidaridad. Esa es la imagen. Es una imagen vergonzosa de las fuerzas públicas del Ecuador, de la policía, ingresando a la Embajada de México. Esto es algo que como les digo, ha estado en las tapas de los principales medios de comunicación de todo el mundo y que genera, como les digo, y provoca vergüenza. No hay un solo país en el mundo que haya expresado su solidaridad al Ecuador, al gobierno del Ecuador y al presidente Noboa después de lo ocurrido. Como bien dice doña Toti Paredes en la transmisión del TikTok, hasta Milei, hasta el gobierno argentino liderado por Milei, un tipo que en lo absoluto comulga con la ideología que representa, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, o la corriente a la que pertenece políticamente Jorge Glass en el Ecuador, hasta la Argentina de Milei ha expresado su rechazo a la actuación del gobierno del Ecuador durante el pasado viernes y también lo actuado durante los días posteriores, ¿no? El presidente de Bolivia, Luis Arce, respetuoso de las normas que rigen las políticas o las relaciones diplomáticas, condena enérgicamente la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de los Estados Unidos de México. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional. Yo les decía, Milei, el presidente de Argentina, incluso la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, que ustedes y todos nosotros conocemos. ¿Quién es Luis Almagro? ¿Qué intereses ha representado Almagro durante los últimos años? ¿A qué tipo de regímenes ha respaldado Almagro? La OEA de Almagro, la que defendió, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia y la asunción al poder de la señora Yanine Áñez, después de defenestrar el régimen de Evo Morales, de perseguir a toda la gente del MAS, de masacrar, de torturar y asesinar al pueblo boliviano durante las jornadas de noviembre del 2019, contó con el apoyo de Almagro y de la OEA. Almagro, muy cercano a los regímenes de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso. Hasta Almagro ha emitido un comunicado en el cual rechazan cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Y a esta hora también la OEA, no por pedido de Ecuador, como lo están haciendo creer o pretendiendo creer algunos medios de este país, no ha sido por pedido de Ecuador, ha sido por pedido de Colombia y de otros países como Bolivia, que la OEA de Almagro ha convocado una reunión en los próximos días, entiendo que será martes, mañana, para tratar este asunto. Y donde el Ecuador tendrá que ver qué tipo de malabares o de peripecias hace para defender la actuación de su fuerza pública durante la jornada del viernes anterior. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que promoverá acciones ante la CIDH en consecuencia de la violación de Ecuador al asilo otorgado por México a Jorge Glass. Colombia promoverá acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de las relaciones entre México y Ecuador. Este tuit de Gustavo Petro fue del 6 de abril. Fue el primero en pedir que la OEA se reúna, el presidente de Colombia.
El jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Un abrazo fraterno para el presidente López Obrador. Lula, presidente de Brasil, a través de Itamaraty, afirmó que la acción de Ecuador constituye una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en su artículo 22. El Parlamento del Sur también expresó su más enérgica condena al allanamiento militar de Ecuador a la sede de la Embajada de México en Quito. Mesa directiva de Parlasur desea expresar su más profunda preocupación y enérgica condena ante los recientes acontecimientos registrados en Ecuador. Costa Rica también, a través de un comunicado, la Cancillería de Panamá, lo propio, rechazando el uso de la fuerza como instrumento de negociación diplomática. Es que, en serio, muchos seguramente se habrán preguntado qué hacían los policías afuera de la Embajada de México en Ecuador. Y yo, como les digo, cuando leí el comunicado de Cancillería, lo primero que se me vino a la cabeza es Van por Glass. Y les comento a las colegas y me dicen, me hacen entrar en razón, ellas pensando también mucho en el uso de la razón y de la diplomacia para resolver estos conflictos. Y después no, pues el gobierno del Ecuador nos sorprendió con un acto de brutalidad. No se le puede calificar de otra manera. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, lo propio. Un día después se demoraron, pero hasta los Estados Unidos han condenado cualquier violación de la Convención de Viena y han reiterado la obligación de los países anfitriones de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Y a ellos, como les digo, se han sumado la Unión Europea en su conjunto, el Reino Unido y varios países más, manifestando su absoluto rechazo a lo sucedido en Ecuador. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó que el irrespeto al principio de inviolabilidad diplomática es una amenaza a las relaciones de normalidad entre los estados. El gobierno de Uruguay, que está liderado por Lacalle Pou, que es un presidente de derechas, ha lamentado profundamente la violación de las normas del derecho internacional por parte de Ecuador y también ha expresado su solidaridad con el gobierno de México. Como les decía, el Reino Unido condena las acciones tomadas por las autoridades ecuatorianas en la Embajada de Quito y afirman que la seguridad del personal diplomático es un principio fundamental que guía las relaciones diplomáticas. El Reino Unido, que durante más de 5 años nunca se les ocurrió irrumpir violentamente en la Embajada de Ecuador en Londres para detener a Julian Assange. Tuvieron que esperar que haya permiso de el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Lenín Moreno, un gobierno absolutamente entreguista que se convirtió en una alfombra de Washington, y ahí tuvieron que esperar hasta el 11 de abril del 2019 para poder sacar casi a patadas a Julian Assange de la embajada ecuatoriana, cuando el Estado ecuatoriano facilitó el acceso de la fuerza pública británica para que puedan sacar a Assange. El gobierno de Paraguay, de igual manera, el gobierno de Guatemala, lo propio, y así por el estilo. En este momento le agradezco muchísimo a la doctora Isabel Ramos. Me aclara que son 2 reuniones diferentes, dice, las de la OEA. La del martes a petición de Ecuador y la del miércoles pedida por los gobiernos de Colombia y de Bolivia.
Sesión extraordinaria del Consejo Permanente con el propósito de tratar el tema de la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Miércoles 10 de abril a las 10 horas será esta reunión. Tiene 3 puntos. El 1, aprobación del orden del día. 2, la violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Presentación a cargo de la delegación de Colombia. Y 3, intervenciones de los Estados miembros. Esa es la convocatoria para el día miércoles. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Ramos. Esa del miércoles pedida por el gobierno de Colombia y de Bolivia, ¿no? Y la de mañana por el gobierno de Ecuador. Veamos qué resulta de ahí también, porque como les digo, la OEA tiene como secretario a Luis Almagro, que no es precisamente un personaje que comparta la visión de gentes como el presidente de México, organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana en Ecuador, como Lula en Brasil, el Partido de los Trabajadores, como el presidente de Bolivia, como Petro, etcétera. No está en esa línea ideológica Almagro, así que habrá que ver también qué sale de aquí, ¿no? La pregunta es por qué hizo esto el gobierno de Ecuador. Y las justificaciones y los argumentos que han utilizado los representantes del gobierno están basados en suposiciones, están basados en presunciones que ellos tienen, pero ya vemos que para ellos, por ejemplo, las percepciones son súper importantes. Justificaban con el tema de las percepciones, por ejemplo, el incremento de la inseguridad en el país. Entonces, si en este país matan, secuestran, extorsionan, y eso no para, y en los últimos días ha habido un incremento abismal sobre estos hechos delincuenciales, es porque es una percepción. Entonces, como es un gobierno que se basa mucho en las percepciones, ellos tuvieron la percepción de que Glass se iba a fugar. Y aquí hay un antecedente. Recordarán ustedes que hace algunas semanas atrás incluso circuló un documento que refería a un supuesto operativo de Fuerzas Armadas en donde se disponía a hacer una serie de patrullajes en las zonas de frontera para evitar la fuga de Glass, cuando Glass, y esto lo informó la propia Cancillería liderada por la señora Sommerfeld, estaba dentro de la embajada. Hoy volvieron a usar esa misma muletilla como justificación para este asalto violento a la embajada de México en Quito. El que Glass se iba a fugar, que había, y le he escuchado de verdad con asombro, con bastante decepción, porque, digamos, no es que yo me esperaba mucho más de alguien como él, pero daba la impresión de que el secretario de Comunicación, el señor Isurieta, a quien no tengo por cierto el gusto de conocerle, nunca he conversado con él, personalmente no lo he visto nunca, o no recuerdo haberle visto alguna vez, no sé si hace algunos años en el otro espacio de radio que compartía con el colega Vela, alguna vez la entrevistamos, no lo recuerdo, pero no lo he visto de cerca, no lo he tratado, no sé de qué va él políticamente, pero yo me esperaba un poco más. Y lo que vi este fin de semana en unas declaraciones del señor Isurieta justificando la irrupción violenta para detener a Jorge Glass, porque había mensajes que decían todo está planificado, te esperamos acá y no sé qué, como, o sea, basándose, no sé, estaban espiando chats o correos o llamadas y se basaron en chismes como para tomar una decisión de ese nivel. Me parece increíble. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hicieron? Y me da la impresión a mí de que lo hicieron por algo fundamental que lo veníamos conversando con ustedes durante los días anteriores y que tiene que ver con el evidente desplome que estaba experimentando, pero es que además era un desplome continuo en la popularidad del señor Noboa. Entonces, al hombre que ya vemos que, digamos,
tiene una fijación con el asunto del manejo de su imagen, seguramente le estaba preocupando mucho ese desplome de su imagen y la popularidad. Ese desplome de imagen y popularidad y credibilidad, que es un patrimonio indispensable para un actor político, es decir, cuando la gente ya no le crea a un político, ya nada que hacer. Como estaba cayendo tanto la credibilidad y la popularidad del señor Noboa, que es algo que le interesa y mucho porque se está jugando una consulta y se está jugando también su postulación a una reelección, a mí me da la impresión de que esto fue utilizado justamente para esos fines. Necesitaban un golpe de efecto que les permita contrarrestar y detener la pronunciada caída de la popularidad del presidente Noboa, y también, en ese sentido, la caída de la intención de voto a favor del sí en la consulta popular. Ahora no sé cómo estén las cosas. No tengo idea, porque este es de Ecuador. Y este es del Ecuador que eligió a Lasso en el 2021, y este es del Ecuador que eligió a Noboa en el 2023. Entonces, puede ser que esto le haya resultado eficiente y efectivo para detener justamente esa caída en los números. Yo lo que venía viendo, no solo en el presidente Noboa, sino también en su grupo más cercano de colaboradores, eran una serie de declaraciones y de intervenciones en los medios de comunicación que demostraban un cierto nivel de desespero. Entonces, la última semana, la semana anterior, y un hecho, además, que nos involucra a nosotros. El que haya estado aquí Esteban Torres, a mí me sorprendió y mucho la semana pasada. Semana en la que ministros tenían casi la obligación de salir a los medios de comunicación a defender la consulta y hacer campaña por la consulta. Yo les contaba que estuve en un evento en Bolívar, en donde estuvo presente el secretario de Pueblos y la viceministra de Turismo, y ellos en su discurso en este evento que tenía que ver con el emprendimiento, la feria de chocolates en Salinas en Bolívar, ellos abiertamente en el discurso, en los micrófonos, pidieron el voto por el sí. Entonces, los ministros durante la semana anterior estaban ganando puntos y haciendo méritos para hacerse notar haciendo campaña por el sí. Y yo les digo, se notaba un cierto nivel de desespero. No sé cómo habrán estado ya los números el viernes anterior que toman la decisión de entrar violentamente a la Embajada de México en Ecuador. Y hay una declaración de una legisladora que no es de la bancada de gobierno, pero que es de las voces que más suenan cuando se trata de involucrar al correísmo en la disputa de la política en este país. Y ya vamos a entrar a eso porque no escapamos de ese debate que es tan tóxico, ¿no?, entre correísmo y anticorreísmo, que es el que sigue marcando los destinos de este país y que sigue haciendo daño a muchísima gente y sobre todo al país, ¿no? Pero Ana Galarza brindó una declaración este fin de semana en un programa de televisión que da cuenta justamente de lo que les digo, de que todo lo sucedido el viernes y el fin de semana tiene que ver con una estrategia política, más no con un asunto de defensa de la soberanía. Escuchémosle. Sí hay que señalar algo. Estamos a puertas de una consulta popular. La popularidad del presidente ha venido cayendo de manera consistente. Pero no ha sido muy fuerte tampoco. No ha sido muy fuerte, pero ha venido cayendo de manera consistente. Los índices de criminalidad nuevamente se han elevado. Y si es que Jorge Glass llegaba a escaparse, llegaba a burlarse del país, pero sobre todo del gobierno, eso podía propiciar que se pierda la consulta popular, que es una consulta popular necesaria para el país. Para irme con Gustavo, entonces AMLO
el presidente de México sí tiene buena parte de la culpa en esta crisis. Tenía que ser respetuoso de los asuntos internos del país y yo creo que sí inició este conflicto diplomático con el Ecuador. Ahí la escuchaban ustedes a Ana Galarza. No se los estoy diciendo yo, no es la tesis de nadie vinculado al progresismo, a la izquierda, a medios de comunicación que son críticos con el gobierno de Noboa, más bien es alguien que en este momento, Ana Galarza, está celebrando lo que hizo el gobierno de Noboa, pero está dándole también al país la explicación de por qué lo hace. Lo hicieron porque la popularidad y la consulta popular, la popularidad de Noboa y la consulta popular estaba cayendo. Y lo del viernes fue una jugada política. Y si fue una jugada política y no un tema de defensa de la soberanía como quieren hacernos creer algunos, estamos ante un gobierno que es capaz de todo con tal de lograr sus objetivos. Y en medio de todo eso están ustedes, estamos nosotros. Está el país. Y a propósito de este programa, el título del programa era de Coavisa, ¿no? El correísmo genera una nueva crisis diplomática. El correísmo. ¿El correísmo fue el que se metió violentamente a la Embajada de México? Me pregunto yo. ¿El correísmo fue el que desató el rompimiento de las relaciones diplomáticas con México? ¿O esto se genera por la falta de cabeza fría de inteligencia al momento de reaccionar frente a unas declaraciones del presidente López Obrador de México que le generaron incomodidad al gobierno y al régimen ecuatoriano? Eso fue todo. Y hoy venía escuchando a una radio muy cercana a las tesis del actual gobierno y del anterior, y a un entrevistado, ¿no?, que junto al periodista manifestaban que López Obrador se había entrometido en asuntos internos del país y que no tenía por qué haberse referido de la manera en la que lo hizo a la muerte de Villavicencio. Yo les repito, y ustedes escucharon conmigo el viernes anterior las declaraciones de Manuel López Obrador, donde en ningún momento el presidente de México puso siquiera en duda el resultado de la elección. Lo que dijo es lo que en este país todo el mundo sabe y todo el mundo escuchó a otros analistas, actores políticos, incluso periodistas también, algunos que o recuperaron la razón o nunca la perdieron, ¿ya?, decir que un evento como el que ocurrió en agosto del año pasado en Ecuador sí cambió el escenario de la política, y eso está en los resultados. Lo manifestaban consultores políticos que se encargaban de hacer investigaciones y encuestas, que decían había una tendencia, y esa tendencia cambió abruptamente el momento en que Villavicencio fue asesinado. López Obrador no dijo nada, absolutamente nada, que haya sido mentira. Y nunca puso en tela de duda el resultado electoral. Y además habría que poner en contexto, que estas son cosas que acá se olvidan los periodistas y los analistas cuando hablan de estos temas, es que en México ocurrió hace días atrás algo parecido. Mataron a una alcaldesa o a una candidata, ¿no? Ahora mismo se me escapa ese dato. Pero asesinaron, y no es la primera vez en México, esto ha pasado en varias ocasiones, porque sabemos además del nivel de penetración que existe del narcotráfico en México. Pero él hablaba de la coyuntura política de su país, que está viviendo ahora mismo una elección presidencial. Ayer fue el primer debate, el 28 de este mes, entiendo será el segundo, al que comparecieron los 3 aspirantes presidenciales. Y él hablaba en contexto de lo que sucedió en su país días atrás y de lo que pasó acá en Ecuador durante la última elección presidencial en 2023. Pero esa declaración de Andrés Manuel López Obrador tenía que haber provocado todo el cisma que ha generado a nivel diplomático. Me parece que no, y que, como lo decíamos el viernes anterior, la diplomacia es una manera de resolver conflictos a través del diálogo, del acercamiento. Esa es la diplomacia.
pero no del conflicto, y peor todavía, de un conflicto que ha escalado a unos niveles que no sabemos a dónde va a ir a parar esto. Rompimos relaciones con México. De aquí lo que vendrá, y esto no es por pedido de ningún expresidente o de algún actor político, porque además esa es otra de las tonterías que se están inventando medios políticos o politiqueros y analistas en este país, que Correa es el que está haciendo lobby en el exterior para que otros países y organizaciones internacionales nos sancionen como Estado al Ecuador. Es que no es porque Correa lo pide, es porque eso es lo que podría suceder, eso es lo que va a suceder en la Corte Internacional de Justicia, en la OEA, a todo nivel. El Ecuador ahora mismo podrá estar sujeto a una serie de sanciones que, como les dije hace unos minutos, no las va a pagar Noboa, no las va a pagar Sommerfeld, no las va a pagar Palencia, las vamos a pagar nosotros. Las indemnizaciones millonarias que seguramente vendrán en el futuro, las tendremos que pagar los ecuatorianos. Frente a esta, como ha dicho la ex embajadora de México en Ecuador, esta decisión que es la de un gobierno improvisado que no entiende y no comprende del arte de hacer política. Esas fueron las palabras de la ex embajadora. Y que esa improvisación, digamos, quedó demostrada no únicamente en la forma tan grosera, violenta y torpe de actuar del viernes anterior, sino también durante el fin de semana. Por ejemplo, ayer circuló un documento oficial de la Dirección General de Aviación Civil. Era un documento oficial en el cual prohibían, imagínense lo que es esto, por eso yo les hablaba del drama humano, que no pensemos únicamente en los grandes negocios, en el tema de la política entre México y Ecuador, pensemos en lo que pasa con los compatriotas que tienen ahora mismo hermanos, hermanas, hijos, hijas, en México. Y resulta que ayer sale un documento que se hace público de la Dirección de Aviación Civil, en donde el gobierno ecuatoriano disponía la prohibición de la entrada y salida de vuelos desde y hacia México, desde el Ecuador. Y que después, improvisadamente dijeron que era falso el documento y después salieron a aclarar que el documento era real, pero que adicionalmente alguien lo había filtrado. ¿Ustedes creen que un funcionario de segundo, tercer, cuarto, quinto nivel se va a atrever a tomar una decisión como esas sin tener la autorización, por lo menos, no sé si de la ministra de Relaciones Exteriores o de la ministra de Gobierno o del propio presidente? ¿Ustedes creen que un funcionario X, el que haya sido de la Dirección de Aviación Civil, se le va a ocurrir elaborar un documento como esos, generando una prohibición de ese nivel que podría profundizar todavía más la crisis entre México y Ecuador? No, ese documento debe haber sido avalado por una altísima autoridad de este gobierno, a la que alguien seguramente, yo creo, estoy seguro, debe haber una persona, con medio dedo de frente, que les dijo: señores, eso no, con lo del viernes fue suficiente. Y se les filtró el documento. Y después, torpemente, dijeron que era falso. Y después dijeron: no, sí era verdad, pero se filtró. Ni siquiera tienen control de cosas tan elementales como el manejo de un Kipux. Y como les decía hace un momento, ahora el argumento de esta gente y el relato y la tontería y la cantaleta de esta gente es pretender culpar a Correa de las posibles sanciones que van a venir a futuro. Yo me imagino que Correa en este momento estará usando el influjo psíquico con la Unión Europea. Y funcionará, porque los europeos deben ser tan borregos que harán lo que dice Correa. Me imagino que Correa debe estar en este momento haciendo influjo psíquico con el Mercosur, que ya ha dicho hay que expulsarle al Estado asociado ecuatoriano del Mercosur como sanciones por esta torpeza del gobierno, el influjo psíquico de Correa.
Tiene tanto poder Correa que puede controlar las mentes de gobiernos y de presidentes y de gobernantes de todo el mundo. Es increíble, ahora sí estoy sorprendido del poder que tiene Correa y de ese influjo psíquico que también es brutal. De verdad, yo les pido de favor a los ecuatorianos, sobre todo a los que no ven este espacio, pero que a los que les llega siempre este comentario, sobre esto último, en serio, dejen de creer en tonterías. Si al Estado ecuatoriano le sancionan, será por culpa del presidente Noboa y por culpa de sus ministros y por culpa de todo su equipo de gobierno. No será por culpa de Correa ni por culpa de Glass. Y en serio, ya basta de medir todo en este país, porque qué tan menos correísta eres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que usar esa bendita vara para evaluar las decisiones que se toman, la pertinencia o no de las mismas? ¿Hasta cuándo? Tercer gobierno, al hilo, que sigue con el cuento del correísmo y el anticorreísmo. Ya superen eso, no sean tan ineptos. No sean tan básicos. Ya superen, de verdad. Tercer gobierno al hilo, Moreno, culpa de Correa, Lasso, culpa de Correa, Noboa, culpa de Correa. Y acolitados y amplificados en todas estas tonterías por los grandes medios de comunicación, que en serio parecería que lo tienen tatuado, o que se lo quieren tatuar, pero si quieren háganlo, pero ya basta. Pero no le usen al país para sus desquites, para sus broncas. No usen al país para pagar después las consecuencias de sus decisiones tan torpes.